inicio en nuestro estudio de esta noche. Recuerden que siempre pueden preguntar, interrumpirme. No es necesario que levanten la manita, abran su micro y pueden preguntar. No hay ningún problema, ¿eh? Y bueno, pues vamos a continuar. Acuérdense que hemos estado desarrollando un tema que yo le he puesto como los retos de la iglesia, del mundo actual, y hemos tratado diferentes tópicos durante este largo ya estudio. Y últimamente estábamos analizando esta pregunta que me hacía yo, pero que me parece que es muy interesante, que reflexionamos sobre los gobiernos del mundo, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender que nos enseña los personajes bíblicos acerca de cómo es el arte de sabernos gobernar? Porque pues es algo que me parece que pues es algo que vivimos todos los días, que pues desde que estamos aquí somos testigos de los diferentes gobiernos y pues creo que eso es algo que me parece que Dios quiere que aprendamos. Algo, creo yo, quiere Él que aprendamos de lo que somos testigos, de lo que estamos viendo y de ahí la inquietud de tratar ese tema con ustedes para llevarles a esta reflexión. Y pues revisando, nos quedamos la última vez acerca de, me salté tantito porque estábamos viendo personajes bíblicos, ahí vamos de acuerdo como van apareciendo en la Biblia, pero luego les pedí que me acompañaran rápidamente para saltarnos a los tres reyes pues de la época dorada de Israel, que son el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y a ver qué podíamos obtener de información de este punto. Entonces vámonos nuevamente, nos quedamos sobre la vez pasada de que a Samuel, el profeta, pues el pueblo le pedía que querían un rey, porque pues ellos veían que todas las naciones tenían reyes y como los hijos de Samuel no se estaban comportando a la medida, a la altura, y vieron que Samuel ya estaba grande, pues tuvieron esta brillante idea de decir, no, pues ponnos un rey. Eso fue lo que le dijeron a Samuel. Y leímos en el último estudio de mi guardia anterior esa expresión que Dios le dijo a Samuel, pues no estés triste porque no te están desechando a ti, sino es más bien a mí a quien han desechado, ¿no? Y es algo peculiar porque pues uno podría pensar que a quién no le gustaría que Dios te guiara, eh, pues siempre, que te guiara todos los días. Pero curiosamente eso es algo que debemos nosotros también preguntarnos porque pues hasta donde tenemos presente, ¿no? Sabemos, digo, Jesucristo nos enseña que Dios existe, pero pues sí, efectivamente Dios no le ordena a nadie lo que tiene que hacer cada día. Tú le puedes preguntar a él, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero él no contesta con una voz diciendo, o no sé si aquí nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Maribel, o nuestra hermana María Esther, o nuestro hermano Pablo, o nuestra hermana Jalapa, Salomé, o María Salomé, no sé si Dios les ha dicho en una mañana, a ver, Yoyis, te vas a vestir con una playera verde y vas a cocinar 3 picadas para Fabiola. Tú, mi hermana María Esther, te vas a levantar a las 7 de la mañana y le vas a hacer unos huevitos con jamón a Verónica. O corríjanme si a Dios les ha hablado en la mañana y les ha dicho lo que tienen que hacer. Si se tienen que bañar o no sé. Dice Benito que a ella no le gusta el jamón. Imagínate, no, ya. Él No, le pero pues, falló por ahí. oye, hermana, pero Dios lo ordenó, ahora se Ah, lo come, ¿no? Pues no, mis hermanos, no, no. Bueno, hasta donde yo tengo presente a nadie te ha dicho Oye, Dios, hermano, y si Dios ordenó bañarnos con este frío, no ándale, creo, ¿eh? ándale, ¿no? También. Y no, no lo hace, ¿no? O podríamos también desarrollar todo un estudio de escuchar las veces o leer en las veces en la Biblia donde Dios sí le da una orden a una persona y ver cuántas veces esa persona la obedece o a veces no la obedece, ¿no? Pero a mí me llama la atención porque, volviendo al punto, el pueblo de Israel tenía el gran privilegio
Piense, el pueblo de Israel tenía el enorme privilegio de que directamente el Todopoderoso los dirigía. No tenían necesidad, digamos, de cualquier otro, pues digamos, más intermediario, sino que el Dios mismo era su rey, ¿no? Y es interesante porque vemos nosotros en las figuras, como hemos estado viendo también en el estudio de nuestro hermano Jaime, de que precisamente, por ejemplo, cuando hablaba nuestro hermano de los terafines, ¿no? Esa necesidad de las personas o de las tribus antiguas de cargar con estas figuras, como bien dice nuestro hermano, nos enseñó, en las cuales las personas pues las cargaban porque tenían esa necesidad de que a través de esas figuras ellos sintieran esa seguridad, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué está presente esta insistencia en los pueblos antiguos y también pareciera una contradicción en nuestros mismos días que uno tenga que sentir seguridad por tener una figura pequeña que representa, pues en nuestros días, en esta zona donde vivimos, que es el occidente, pues por parte del catolicismo, pues representa a una virgen o a un santo, ¿verdad? O en el caso de la antigüedad que representaba a un familiar o una deidad, ¿no? Como bien leímos el relato, ¿se acuerdan lo último que vimos con nuestro hermano Jaime? El relato de una persona que pues literalmente pues está diciendo que o sea Chana o es Juana, ¿no? O sea, primero puso a su hijo de sacerdote y luego dijo, ah, mira, pues este también dice que es de la tribu de Leví. Ah, pues tú también seas el sacerdote. Total que yo creo que si llego yo mañana y le tocaba a su casa y le decía, oye, pues yo también soy Saúl el bueno. Ah, pues tú también, ¿no? Total, mejor tener un montón, total, alguno ha de ser bueno, ¿no? Y entonces la reflexión que nos hace ese relato es decir, bueno, ¿y qué? ¿Y no tenemos acaso como personas, no tenemos acaso criterio? Si Jehová nos dice en el Génesis, en el Edén, dice, serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre es uno como nosotros. Creo que ahí nos está diciendo el relato, si ponemos atención, que Jehová nos está dando criterio, nos está dando pensamiento crítico. El regalo del libre albedrío, mis hermanos, el regalo del libre albedrío, creo yo que para mí es la prueba máxima de que Dios existe, porque nos ha coronado en esta creación del mundo con un regalo indiscutiblemente valioso y hermoso. ¿Qué es eso? El libre albedrío, la autonomía total. Por eso no nos dice Dios, esa es mi reflexión. ¿Por qué no en la mañana te dice a mi hermana Esther o a mi hermana Gloria o a ustedes qué hacer? No, porque nos hizo dioses, nos dio criterio, nos dio autonomía y ese es el talento máximo que nosotros debemos de ejercer. Y cuando no lo ejercemos, cuando en lugar de ejercer ese criterio, esa autonomía, ese pensamiento crítico, basamos nuestras decisiones en un objeto que inclusive hasta podría ser hasta la misma Biblia, que esa no es la función de la Biblia, ¿sí? Entonces es como si le dijésemos a Dios, como bien lo dice Jesucristo en la parábola de los talentos. Señor, no usé el talento que me diste, más bien lo escondí. No usé el criterio, mi Señor, no usé el pensamiento crítico que me diste, no usé eh, el libre albedrío que me concediste, nunca razoné, nunca pensé. Yo confié pues en mis dioses, en mis figuras o inclusive, ¿ustedes creen que también se podría? Yo creo que también inclusive corremos el riesgo de hacer idolatría aún con Jesús, cuando solamente lo mencionas, lo dices, te lo pones en las camisas, te lo pones en tu casa, lo pones atrás, Jesús, Jesús, y pones el nombre de Jesús en todos lados. Pero en los hechos, cuando se trata de que tú tomes decisiones con criterio, con humildad, con paciencia, no lo haces. Por eso a mí me es muy importante, hoy te doy la palabra a nuestra hermana Maribel, cuando el Apocalipsis dice, alejaos de mí, hacedores de maldad.
Aun y cuando esa gente le dice, oye, en tu nombre expulsábamos demonios, en tu nombre hacíamos estas obras. Y les dice, no, no los conocí, porque no es de que pongas en todos lados a Jesús o que te la pases escuchando canciones que solamente mencionen a Jesús o que te pases una hora gritando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, como si Dios necesitara que yo le diga que Él tiene gloria, pues si ya lo sabe, ¿no? Y entonces creo que es ahí el punto donde es la reflexión, ¿no? Y el criterio que te di, tu autonomía que te concedí, que te regalé, tu capacidad de dominio propio que te di, tu capacidad de pensamiento crítico, de libre albedrío, ¿dónde quedó? ¿Dónde la usaste? ¿Dónde la ejercitaste? ¿Dónde hiciste que tu alma se transformara? Hiciste que tu alma se fortaleciera, se hiciera más inteligente. A ver, nuestra hermana Maribel, adelante, mi hermana. ¿Qué pasa con ustedes, mis hermanos? Bueno, yo siempre he pensado que una persona que recurre a algún tipo de amuleto, ¿verdad? Ya sea una estampita, un crucifijo, cualquier cosa, ¿sí? Pues es falta de confianza, de fe y de seguridad en nuestro Padre Celestial. Aún dentro de nosotros mismos puede haber cierta, a veces siento yo que cierta duda cuando no tenemos la confianza de que, como siempre lo he dicho, la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad del Señor. Entonces, creo que debemos reflexionar en ese tipo de cosas. Así es. Gracias. Así es, porque al final de cuentas siempre recordamos que nuestro Señor Jesucristo nos advierte que eventualmente el juicio que hace Dios es por las cosas que haces. Y, y si nos damos cuenta, dice, bueno, no, fíjense, Dios no hace juicio por las cosas que tienes o por las cosas que otras personas te dicen o por lo que no tienes, o inclusive creo que me atrevería a decir que Dios tampoco hace juicio por lo que tú haces, por lo que sabes, perdón, si sabes o no sabes, ¿no? Eventualmente me parece que Jesucristo, si no me equivoco, siempre hace mención de que el juicio es por lo que haces. Y el hacer está estrechamente asociado con el pensamiento y el sentimiento, porque las cosas que hacemos, mis hermanos, siempre están atadas a lo que piensas y a lo que sientes. Y ese es nuestro dominio, ese es nuestro regalo. Entonces, por ejemplo, como mencionaba nuestro hermano Pablo en su estudio anterior, cuando dice, Jesucristo es el que Él es quien nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa palabra, esa expresión, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, me hace recordar cuando Jehová decía en el Antiguo Testamento, yo haré al hombre más fino que el oro de Ofir. Como hace esa comparación de la humanidad con el oro, y que el oro se templa con el fuego, porque el oro, mediante el fuego, se purifica. Entonces, yo veo esa asociación que dice, bueno, el hombre, al final de cuentas, quien tiene la última palabra de la medida de las almas, solamente es Jesucristo. Nosotros no tenemos la capacidad de ver ni de decidir si alguien se salva o no. La medida final la tiene nuestro Señor Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, que es el que hace ese trabajo en nosotros, ¿no? De que a través de las vivencias y del testimonio de esta existencia se vaya fortaleciendo nuestra alma porque ejercitamos ese criterio propio y ese libre albedrío, ¿no? Y eso ahora, bueno, nuevamente nos lleva a analizar por qué perdió, por qué soltó Israel esa tutela que tenía tan increíble de Dios y dijo, no, no, mejor ponnos. Entonces, como si dijera, ya no quiero que Dios nos ayude, mejor ponnos una oficina con burócratas para tener un montón de trámites, ¿no? Ahora, en lugar de que Dios directamente te hable, no, mejor ponnos muchas oficinas para hacer un montón de trámites para que ellos nos administren, ¿no? Miren, vamos a ver entonces
Ahí les voy a compartir. También nuestro hermano Jaime nos ayuda poniendo los textos. Vamos a leer. Mi estudio anterior habíamos llegado hasta donde le dicen eso a Samuel y que Samuel se pone triste. Y aquí puse un pequeño resumen, porque es lo que vamos a leer a continuación, que precisamente ahí le advierte, Dios le dice a Samuel, adviérteles lo que un rey va a hacer con ellos. ¿Sí? Ok, ¿quieren un rey? Pues ahí les va. Pero ¿qué hace un rey? Aquí yo resumí, aunque lo vamos a leer. Va a tomar sus hijos, ¿sí? El rey los va a tomar a sus hijos porque los va a hacer soldados y los va a poner a trabajar para él, ¿sí? Los va a poner a ser obreros para que hagan sus obras, sus ciudades, sus carreteras, sus templos. Los va a tomar también, tanto hombres y mujeres, para que sean sus sirvientes en sus palacios. Y pues ni tardo ni perezoso también va a tomar cosas para él, ¿sí? Va a tomar bienes, para él, pues para su servicio, y de las propiedades también de las personas les va pues, dice aquí a diezmar, dice en el texto, que es otra forma de decir, les va a poner impuestos, ¿sí? Y precisamente esto me recuerda, creo que ya lo he mencionado en otros estudios y lo he comentado, hay un escritor llamado Maquiavelo que una vez hizo una obra que se llama El Leviatán. Obviamente hace referencia a la palabra que aparece en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Job. Pero aquí el Leviatán se refiere a la figura del Estado. ¿Por qué respetamos los ciudadanos, digamos, al Estado mexicano? En este caso, a quien esté en el titular de una presidencia, llámese presidente de la República o del gobernador del estado, hay una gobernadora del estado o un presidente municipal. ¿Por qué respetamos a los ciudadanos? Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos respetan a sus respectivos presidentes, reyes o gobernadores? A ver, les escucho. ¿Por qué los respetamos? ¿Por gusto, por así decirlo? No, porque tienen una investidura, ¿no? Correcto. ¿Y esa investidura de qué se compone? ¿Cuál es, digamos, yo puedo ir a gritarle cosas a los gobernadores, a la gobernadora, a la presidenta, así, plantarme y decirle cosas? Hay Bueno, leyes puedes, en no cada puedes, pero no municipio y debes, estado. ¿no? Ajá. Sí, el gobierno tiene un cuerpo que lo compone, ¿verdad? Que se supone que es, en este caso, los que emiten las leyes, que llevan, digamos, las reglas del juego. Se supone que las leyes es donde todos nos pusimos de acuerdo de cómo queremos que las cosas se hagan, pero también es algo muy importante que tiene un gobierno, que es la fuerza, la parte de la fuerza, que en este caso, en los reinos antiguos, pues estaba conformado por los ejércitos. Oye, Y hermano, mande, te escucho, manita. yo escuché una documentación, o no sé si en las noticias, que se quejó un presidente que porque hablaban mal de él y le hacían memes. Eso no era correcto y efectivamente, o sea, siempre hay que respetar pues a nuestro presidente, a nuestro gobernador, así sean lo que sean ellos, ¿no? Porque, y como dijo ese hombre, que él tenía libre albedrío para poder decir y deshacer, y pues yo creo que ahí estamos mal, ¿no? O sea, en ese aspecto. Así es, manita. Así es. Le pongan monigote y hablen mal de todos los gobernadores, aunque son maletas, son mal, pero hay que respetarlo, porque pues desgraciadamente se votaron por ellos y están ahí por todo el pueblo también. Ok, así es. Sí, ese es ese equilibrio, ¿no? Porque la pregunta también, por eso, fíjense, por eso Dios les advierte. Fíjense cómo Dios les advierte al pueblo de Israel. ¿Saben lo que están pidiendo? Como quien dice, el pueblo de Israel la había llevado con Dios directamente como tutela, como su tutor,
sin tener que estar padeciendo las cosas que otros pueblos padecían. Porque como bien dijeron ellos, queremos tener un rey como todos los pueblos de la tierra. Ajá. ¿Y acaso nunca les preguntaron a los demás pueblos de la tierra, a los ciudadanos de los demás reinos, oye, ¿y cómo te ha ido con tus reyes? Porque lo que hemos vivido a lo largo de la historia es que indudablemente, y aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos que no son iguales cómo fue Raúl, cómo fue Saúl, cómo fue David o cómo fue Salomón. Fíjense, ¿no? En el caso del primero, pues no tiene ningún parentesco como tal como David. Salomón sí es hijo de David, pero aún así, pues nos damos cuenta que los tres tenían un temperamento y una personalidad muy diferentes entre ellos. Y de ahí, toda la historia de los reyes de Israel, que precisamente está en los libros de Reyes, pues vemos que hagan de cuenta que entraron como una licuadora, ¿no? Y entraba un rey y a veces hubo reyes que reinaron poquitos años, luego hubo reyes que hicieron cosas muy, muy buenas, otros que hicieron locuras y parece que entran en una licuadora. Pero el punto es que cómo se mantiene el control, porque no es que, por ejemplo, en el caso de Saúl no es que esté solito, sino que tiene hombres que lo apoyan, que son como el ejército, ¿verdad? Y de esa manera, ya no hay alguien que le pueda hacer frente, digamos, le pueda hacer fuerza, sino que es quien mantenga ese control de esa parte del ejército, ¿verdad? De los hombres de guerra, quien eventualmente tendría el poder. Entonces, Dios les advierte en Primera de Samuel 8, vamos a leerlo, es en Primera de Samuel 8, a partir del versículo 1:9 habías dicho ese día. Ajá, pero no, ahora vamos a Primera de Samuel 8. Vámonos a Primera de Samuel 8, a partir del versículo 7. Primera de Samuel 8, 7. Leo, mi hermano. Leo, Adelante, lee, adelante. Lee, hermanita, lee. Te concedo la palabra, hermanita. A Lee. ver, lee tú y oyes, ya te concedo. Ok. Gracias, bendiciones. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hace también contigo. Ahora pues oye su voz, más protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey, que había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en su carro, en su gente, a su caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentena. Los pondrá asimismo aquí, aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pestones de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y armadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Hasta ahí les digo. Adelante. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová os responderá en aquel día. Hasta ahí, Pero hasta ahí, gracias.
Fíjense bien, esta es la advertencia que hace Dios a Israel, ¿no? Y les dice, fíjate lo que significa tener un rey, porque entonces podríamos decir que desde que Dios tiene relación con el hombre, de acuerdo al relato que vemos que lo tiene con Abraham, bueno, lo tiene con, perdón, con, pues sí, puede decirse que es Adán, después de Adán tenemos a Enoc, después de ahí tenemos a Noé, después de Noé pues está Matusalén también, bueno, luego de ahí nos vamos ahora sí, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y luego tenemos la figura de Moisés, ¿verdad? La figura de Aarón. Si se dan cuenta, Dios o ustedes me dirán qué opinan, Dios no maneja el concepto de que pusiera un rey. Yo lo que veo, sobre todo con las palabras de Moisés, cuando les dice, estos son mis leyes y mis mandamientos para que ustedes los pongan por obra. Es decir, les dice, para que todos los integrantes del pueblo pongan por obra los mandamientos. Y decía, creo que también ahí donde dice Moisés, para que los pueblos digan, gente sabia y entendida es esta. ¿Cuál era la necesidad? Que hubiera problemas en Israel, que hubiera jueces, si todos tenían la sabiduría de Dios para que la ejecutaran, para que la llevaran por obra. De manera que todos los integrantes del pueblo, si vivían con los mandamientos, pues ya los tenían, pues todos eran capaces de vivir en armonía y no habría necesidad que hubiera jueces, no habría necesidad que hubiera que tratar problemas con Moisés porque el pueblo estaría capacitado para resolver esos problemas. Y entonces Dios no está manejando la idea de que haya un rey, porque en este caso, pues el único rey que sabemos es nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo nos enseña a ser reyes también nosotros. Jesucristo no le interesa que solamente reconozcamos, si yo reconozco que Jesús es rey y yo reconozco que Jehová es Dios, ellos dicen, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿De qué me sirve que reconozcas que soy Dios o que soy rey? Yo quiero que tú seas rey. Yo quiero que tú gobiernes en la vida que te estoy dando. ¿Y con quién vas a reinar y gobernar? Pues con tu prójimo y contigo mismo. Porque la ley que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues significa gobernar. Resuelve tú el problema. ¿Por qué vienes a mí a, a decirme un problema que tú puedes resolver? Que esté en tus manos, porque vuelvo a insistir, por eso te di criterio, por eso te di autonomía. No agarraste el árbol, no tomaste del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién lo agarró? Nosotros, ¿no? Bueno, van a decir, bueno, fue Adán, no fui yo. No fui yo. Bueno, pero pues fue él, pues ya lo agarramos nosotros, ¿no? Vamos todos a hacer montón. Ok, lo agarramos. Ya lo agarraste. Bueno, pues ahora demuéstrame qué vas a hacer con él. Porque fíjense que en la misericordia de nuestro Padre Celestial no nos mató. Siempre, no sé si han pensado eso, ¿no? Él pudo haber matado a la pareja. Dijo, bueno, pues hasta aquí llegaron. Órale. Y la espada del querubín, hazlo pedacitos. Órale, haz los cachitos a los dos. ¿Y quién lo iba a parar? Nadie. Pero en su santa misericordia nos deja existir. Pero bueno, a ver, usa el criterio. Y después, siglos después, su Hijo Todopoderoso encarna en María. ¿Y para qué? ¿Cuál es la razón del por qué se conjuga ese misterio glorioso de la encarnación de un ser todopoderoso y que nace como un hombre y vive como nosotros? ¿Para qué? Creo yo que es para eso, nos está enseñando a gobernarnos. Así como él dice, miren, así se gobierna uno mismo. Vean, así se gobierna. Así es como uno ejecuta la obra de Dios en la vida de uno mismo. Imagínense que todos en Israel, todos los ciudadanos tuvieran esa actitud de Jesucristo, ¿no? Qué hermoso pueblo no pudo haber sido. Pero como dice ahí mismo, donde estamos leyendo, vamos a leer otra vez desde el principio, ¿verdad?
dice muy bien ahí, a partir del 7, ¿verdad? Oye la voz del pueblo, de lo que te dijeren, porque no te han desechado a mí, sino, no te han desechado a ti, sino a mí. Dice, para que no reine sobre ellos. Fíjense cómo es esa expresión. Dice Dios, ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Pero la curiosa es que cuando Dios reina sobre ti, mucha gente cree, por la expresión, ¿verdad?, que entonces Dios no te va a dejar hacer nada, cuando creo yo que es al revés. Cuando tú dices, Dios reina en mí, es porque más bien tú aprovechas tu libre albedrío y lo ejecutas con responsabilidad. Tú dices, Señor, sí, esta vida es mía y acepto la libertad que me das y soy responsable en las decisiones que tomo. Yo me vuelvo responsable de los pensamientos que tengo y yo me vuelvo responsable de los sentimientos que viven en mí y yo los enfrento, porque esa es la orden que tú me has dado. Domina tu lengua, domina tu pensamiento, pero lo tienes que dominar tú. Nuestro hermano hablaba del Espíritu Santo y efectivamente, Él va para toda la humanidad, que lo pida porque es gratuito, pero tú tienes que tener esa responsabilidad para que él vaya. Si no, se va. Y, por ejemplo, siempre he pensado, ¿acaso no a quien que está mal? Bueno, es que no tenemos otra forma de llamarlo porque no sabemos su nombre verdadero, ¿verdad? Pero a este personaje peculiar que llamamos Satanás, Lucifer, Diablo, sabemos por la narrativa que nos narra la misma Biblia que era un ser de luz. Dice, ¿cómo dice la expresión en ese libro de Ezequiel? El día de tu creación hubo tamboriles, hubo fiesta. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿No tenía este ser entonces el Espíritu Santo? No todos los seres criados por Dios, celestiales, ¿no portan el Espíritu Santo? Si fueron creados antes que nosotros, no fueron creados después del hombre. Existen antes de la creación y no son portadores del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó entonces? Se fue. ¿Por qué se fue? Como dice la expresión, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, porque Él así lo decidió. Él lo decidió. Entonces, no es que tú esperes a que te manden el Espíritu para que, hasta que me llegue me voy a poner a hacer cosas buenas. No, Señor. Tú tienes autonomía, tú tienes criterio. Ejecútalos. Y entonces Él viene a ayudarte. Pero si tú no tomas la iniciativa, si tú no tomas la acción de ejecutar este don que Dios ya te dio desde que naciste, no va a llegar nadie. Por eso dice, si hoy escuchas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y aquel que me cree en mí, yo y mi Padre haremos morada en él. Pero al final de cuentas, esa es creo yo que la parte que nos hace reflexionar aquí en este relato. No quieren que yo reine sobre ellos. Conforme dice el 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos. Y volvemos a esa reflexión, ¿no? Vemos que seguramente cargaban sus figuritas que aprendieron de los egipcios, ¿no? Al estar viviendo el pueblo de Israel durante muchos siglos con los egipcios, pues aprendieron parte de sus costumbres, ¿no? Y les costaba trabajo, pues, dejarlas de hacer, pero bueno, volvemos a la reflexión, ¿no? De que yo diría que tengo esta definición que, como dice Jesucristo, si conocieres la verdad
os hará libres. Y se acuerdan que qué fue lo que le contestaron en ese momento los hombres que estaban ahí platicando con él, cuando les dijo eso: si conocieres la verdad os hará libres. Que le dijeron: nosotros a nadie hemos servido, creo que le dicen ahí, ¿no? Nunca hemos sido siervos. Indudablemente Jesucristo ahí está haciendo una exhortación o una reflexión de cómo el hombre, aunque puede creer que es libre, más bien, como como bien lo menciona nuestra hermana Maribel, es esclavo de sus propias supersticiones, ¿no? Tú crees que eres libre, pero realmente has cedido parte de tu voluntad a un objeto. ¿Y qué tendría de malo? ¿Qué tendría de malo que yo diga, pues es que ahora esta figura me cuida, ¿no? Esta figura me ayuda, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tengo aquí un perfume, ahí lo voy a poner. Ahorita que ya tiene rato que estaba yo escombrando cositas. Si les digo que este perfume tiene la edad que yo tengo, no me lo creen. Hace muchos años lo trajo la hermana de mi abuela de regalo. Es de Avon. Se supone que es el Capitolio. Y lo tengo aquí de recuerdo de mi tía Blanca, con mucho cariño. No me lo Pero no pongo. te lo echas, hermano, pero no te lo echas. No, ya no me lo he hecho porque es de Bueno, recuerdo ya. porque ya caducó, imagínate tanto tiempo que va a tener de olor ese perfume. Sí. Pero bueno, yo simplemente lo tengo aquí para decirle. Imagínense que yo dijera, ay, pues mi confianza, ¿no? En este objeto, en esta cosa, mi anhelo, porque yo le pido algo, ¿no? ¿Qué tendría de malo? Bueno, pues como dice Jesucristo, esa no es la verdad. Tu destino de tu vida nunca ha estado limitada o sujetada a una voluntad de un objeto hecho de piedra, de mármol, de, de, del material que tú quieras, ¿no? Si no eres tú eres el que forjas las decisiones que tomas, porque al final de cuentas lo importante a veces no son las cosas que están a tu alrededor, porque hay muchas cosas que no controlamos, sino solamente lo más importante es lo que tú llegas a decidir, ¿sí? A lo mejor, y con eso voy a concluir por esta noche, en este momento, que también de hecho me quedé en que lo iba a buscar. Me gusta mucho cómo en el Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos. Aunque el mundo se caiga en pedazos, mis hermanos, la iglesia mantiene la paciencia para que se haga realidad, como dice ahí Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Cuando el mundo se vuelva en tinieblas, la misión de la iglesia es mantener esa luz, aunque sea como una velita. Esa es tu misión. No importa que no seamos una fogatota, pero que esa velita nadie la pueda apagar, porque mucha gente la va a necesitar, aunque sea El pabilo, ¿no? mande. El pabilo. Correcto, así es, ¿sí? Esa luz, aunque sea chiquita, la va a necesitar mucha gente, porque ese es el servicio de la iglesia en tiempos de oscuridad, en tiempos de angustia y en tiempos de desesperación. Y tenemos que contagiar esa confianza y que contagiar esa paciencia. La paciencia es una virtud que las huestes espirituales de maldad intentan destruir. Ese es su primer objetivo entre muchos, que ya no haya paciencia entre nosotros, entre las personas, que no haya tolerancia, que no haya respeto. Eso lo quieren destruir para que precisamente, como dice también, ¿no? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre una de ellas es el que hace rencillas entre sus hermanos, ¿sí? El que provoca pleito entre las personas, que haya división, que haya eh, rencor, odio entre las personas porque pensamos diferente, porque actuamos diferente. Ese es algo que abomina Dios cuando alguien provoca eso. Y eso es esas cosas buscan las huestes espirituales de maldad. Entonces, recordemos que ese es muy importante, la paciencia de los santos.
Es una virtud que debemos preservar, trabajarla, porque con ello vamos a ejecutar la orden de Dios, exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, por aquí vamos a dejar, nos quedamos en esto con esa expresión, ¿no? Que dice Dios, bueno, se siguen sometiendo, parte del pueblo de Israel, se sigue sometiendo, se sigue esclavizando ellos mismos. Yo ya los saqué de Egipto, pero ellos mismos en su mente y en su corazón siguen siendo esclavos. ¿De qué? De sus propias supersticiones. No quieren usar su propio criterio, no quieren usar su propio pensamiento, no quieren usar los mandamientos que yo ya les enseñé. Yo ya les dije los mandamientos y los dije de la manera más sencilla que pudieran entenderlos, pero no lo hacen. Prefieren dejar el destino de sus vidas a una fantasía que no existe, ¿no? Que es tener confianza en una figura, en un objeto. Pero pues es que ese pensamiento pues es cómodo, pues yo no tengo, es como decir, no, pues yo qué, total, pues es los dioses los que deciden si me va bien o me va mal, ¿no? Ellos son los que deciden, yo qué, pero pues no, así no, Jesucristo nos enseña que así no es la cosa, ¿no? Tenemos todo el poder para, no de lo que suceda, porque las cosas que suceden son resultado de muchos factores que no tenemos dominio, pero siempre tendremos dominio de lo que nosotros pensamos, sentimos y decimos. Ese sí es tu dominio y depende de ti nunca soltarlo, nunca lo regales, ¿sí? Bien, mis hermanos, Jehová les bendiga y les guarde. Muchas gracias por este momento de reflexión.